Muy bien, vamos a abrir la palabra en el Evangelio según Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 30. Vamos a dar secuencia con lo que había sido expuesto en la mañana. El Evangelio según Juan, capítulo 13, del 21 al 30. Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Amén. Por algunos minutos vamos a meditar un poco sobre un tema muy importante para todos nosotros. Vamos a hablar de la iniquidad de aquellos que abandonan a Cristo. Porque nuestro texto nos lleva exactamente hacia ese punto. La iniquidad de aquellos que abandonan a Cristo. Lo que nos hace entender, nos hace pensar de personas que en algún momento caminaron y se alejaron del Evangelio, ya sea de manera física o sencillamente de manera espiritual, en el sentido que algunos abandonan el grupo, pero hay otros que permanecen en el grupo, pero el corazón de ellos está lejos del Maestro. Vamos a dividir nuestro texto de una forma bien sencilla. Tenemos, en primer lugar, vamos a ver las aflicciones que Jesús enfrentó antes de ir a la cruz. Como ya lo dijo el pastor Gabriel, esta ya es la última semana. Varios capítulos del Evangelio de Juan, prácticamente del 13 en adelante, Juan se concentra para hacer el relato de la última semana de la pasión de nuestro Señor. Y vemos en todos estos capítulos, pero específicamente empieza aquí más a acentuarse aún todas las aflicciones que nuestro Señor Jesús tuvo que enfrentar antes de llegar a la cruz. Y en segundo lugar, vamos a ver que Jesús anunció en esta noche la traición de Judas. Y vamos a detenernos específicamente en este fenómeno. La apostasía de Judas, el abandono de la fe, el divorcio de la comunión física que tuvo en algún momento con el Señor. Del versículo 21 a 26 entonces podemos ver ahí las aflicciones que Jesús enfrentó.
Este texto, obviamente porque nosotros tenemos la hoja seca, nosotros a veces pasamos y no nos damos cuenta de la emoción, el tono de la voz del maestro y de todo lo que él estaba sintiendo en este momento que ya se estaba acercando la hora del gran sacrificio. Sin embargo, Juan dice en el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, la enseñanza que le había dejado a sus discípulos, dice que se conmovió en espíritu. Entonces Jesús, cuando anunció la traición de Judas, él estaba conmovido. Es la misma expresión que usa Juan cuando se refiere a la muerte de Lázaro, que cuando Jesús llegó allá, él se conmovió en su espíritu. Él estaba profundamente afectado por lo que él iba a anunciar. En este sentido, entonces, somos obligados a pensar que este texto o esta parte que se nos relata es un texto muy doloroso. Muy doloroso. Por eso que dice el texto que Jesús se conmovió en su espíritu. Juan lo había mencionado en el capítulo 11 también, esa expresión. ¿Por qué? Porque puede haber algo más amargo en la vida que una traición. ¿Usted sabe lo que es ser traicionado? Tener comunión con alguien, tener confianza con alguien, y eso en un momento se rompe y no tiene más arreglo. Puede haber un trago más amargo para un hijo de hombre que pasar por el túnel oscuro de la traición. En esa semana, en la semana de la muerte de Jesús, Jesús va a ser traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Luego va a ser negado por Pedro. 2 horas después, que en aquella noche Jesús le dijo: Pedro, esta noche, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Antes que el gallo cante 2, tú me habrás negado 3 veces. Y después nos informan los demás evangelistas que en aquella noche todos lo abandonaron. Todos los discípulos se fueron. Y él quedó solo para enfrentar el más terrible de sus sufrimientos. Es por eso que este texto es doloroso, porque se va a anunciar la traición de un discípulo. De hecho, él, a partir de este momento, él ya da entrada en el proceso para traicionar al maestro, porque dice el texto que inmediatamente después que el diablo entró en él, Judas salió de allí ya para combinar el precio de la traición. Pero todo esto el maestro lo sabía. Sin embargo, él no renunció, lo soportó todo por amor a sus escogidos. Allí estaba su pueblo, su iglesia. Allí estaban aquellos creyentes y también en ellos también estábamos nosotros. Jesús comenta este texto, J.C. Ryle dice: Jesús aquí sintió una profunda angustia al ver que uno de sus escogidos se tornaría voluntariamente un apóstata, un traidor, un gran traidor. Nada es tan, dice Riley, nada es tan insoportable para nosotros como la ingratitud. Porque cuando se traiciona a una persona, se le está pagando todos los beneficios con ingratitud. Y eso duele mucho.
Un antiguo poeta tenía razón cuando dijo que nada es más doloroso que tener un hijo ingrato. Y Jesús aquí va a pasar por esta terrible angustia. Fue por esto que Jesús, dice el texto, que estaba profundamente conmovido en su espíritu. Cuán grande es el amor de Cristo por los pecadores, que a pesar de todas sus fallas y falencias, Él decide tomar libremente el cáliz de la angustia para consumar la obra de la salvación. Probablemente nosotros aquí, mientras estemos aquí en esta tierra, jamás podremos comprender a cabalidad el sentimiento, la experiencia que tuvo Jesús esa noche en que estas palabras fueron, después de algunos años, registradas por Juan. Jesús pagó un alto precio por nuestra salvación. Jesús tomó un trago amargo para que nosotros un día pudiésemos experimentar la comunión con Dios. En segundo lugar, vemos en este texto que Jesús anuncia la traición de Judas. Eso lo tenemos de los versículos 27 a 30. Después que Jesús dijo que uno de vosotros me va a entregar, y los discípulos empezaron a hacerse preguntas de quién sería esta persona, porque Jesús claramente dice que uno de los que estaban allí, uno de los suyos, no era alguien que estaba fuera a ese grupo, era alguien que hacía parte del grupo. Uno de vosotros me va a negar, y Él sabe quién es. Él siempre lo supo, pero no dio el nombre. Entonces los discípulos empezaron a preguntarse que quién sería. Entonces surgieron como 3 preguntas ahí. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Pedro dio una señal para que Juan le preguntase a Jesús quién era. Y Jesús no da el nombre, sino que dijo: aquel que tome el bocado de pan, ese es. Y se lo dio a Judas en ese momento. Todo indica que Judas no estaba enchufado en lo que estaba pasando. Es el tipo de persona que está participando de actos nobles, de actos sublimes en materia de espiritualidad, pero él está lejos, él está ido en su pecado. Como también no le demos con toda fuerza a Judas, porque eso también nos pasa a nosotros. O usted a veces nos ha encontrado orando solo y pierde el hilo, y después de 20 minutos despierta hablando cosa con cosa. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba diciendo? ¿O no le ha pasado a veces que usted está cantando, pero está solamente cantando, pero su entendimiento está desconectado? O a veces está predicando la palabra fielmente, poderosamente, y usted divagando por los campos. Esto le estaba pasando a Judas. Él estaba compenetrado en lo que él iba a hacer y no estaba atento, ni siquiera se percató. Y él estaba en aquella noche, iba a ser también instituida la cena del Señor. A veces también a nosotros nos pasa que incluso podemos participar de conmemoraciones, de actos tan nobles como la cena del Señor, pero era como si fuese pan y vino nada más, divorciados del significado profundo que tiene la cena del Señor para nosotros. Jesús anuncia entonces la traición de Judas. Y por lo menos podemos ver aquí, en esta traición, o en el anuncio de la traición, que va a ser efectiva horas más tarde, por lo menos podemos ver unas 5 verdades
relacionadas con este fenómeno Judas Iscariote. Y eso tiene bastante relevancia para nosotros, porque Judas no es un frecuentador de iglesia. Judas no es cualquier uno, no es cualquier persona. Él no llevaba 3 meses allí. Judas hacía parte del grupo sagrado de los 12. Judas recibió poder para predicar, recibió poder para expulsar demonios. Probablemente por las palabras de él, es muy probable que otras personas hayan entrado al reino de los cielos. Sin embargo, él mismo quedó fuera. Pero él siempre mostraba lo que era. Él siempre daba señales. Por ejemplo, él era un hombre relativamente crítico, con una mentalidad mundana, buscando siempre sacar provecho de las cosas de Dios. Y nunca entendió, de hecho, nunca entendió lo que significa tener comunión con Dios. ¿O usted se imagina a Judas Iscariote por las noches, por las madrugadas, buscando a Dios intensamente en oración? Pedro, cuando cayó, aquella noche cuando cayó Pedro y negó a Jesús, y él se percata cuando Jesús lo mira en aquella noche. Y dice la palabra de Dios que estas miradas se cruzaron, las de Jesús con Pedro. Pero Pedro es inmediatamente, él cae en el arrepentimiento. Y dice la palabra que él lloró amargamente por haber negado a su Señor. Pero este fenómeno nosotros no lo vemos en Judas. El Señor le dijo: esta noche uno de vosotros me va a entregar. ¿Quién es? El que come el pan conmigo. Él va y recibe el pan y se lo come. Y se levanta y sale como si nada hubiese pasado. Este es un fenómeno digno de estudio, porque este fenómeno se repite en el transcurso de la historia de la iglesia. En primer lugar, con este fenómeno de Judas, de haber andado con los discípulos, de haber tenido comunión con Cristo, de haber visto y oído cosas que nosotros no tuvimos este privilegio, con Judas podemos aprender hasta qué punto puede llegar un hombre a profesar la fe, a profesar la religión, y a pesar de todo eso, terminar en el infierno. Porque Judas es un tipo, Judas no es como Nietzsche, no es como Marx, no es como Darwin, no es un ateo declarado, es un hombre que está allí. Y qué cosa terrible es terminar en el infierno, pero antes de caer en el infierno, tener el camino iluminado por buenos sermones. No puede ser nada más trágico, nada más terrible que terminar en el infierno y siendo conocedor de la verdad. Es por eso que cada sermón que se predica, cada estudio que se hace, es para que nosotros ponderemos, pensemos, hagamos consideraciones, apliquemos esa palabra. No vaya a ser que nosotros también sigamos esos pasos. Estuvo tan cerca del cielo, estuvo tan cerca de la gloria y terminó tan lejos. John Bunyan, le recomiendo que si usted no lo ha leído, léalo, porque va a ser de gran ayuda espiritual para usted. El Peregrino. John Bunyan, en su obra El Peregrino, dice que cuando cristiano va a entrar a las mansiones celestiales y va a entrar por los portales a la gloria, después de haber pasado el río, se dio cuenta que justo
al lado de la puerta que da hacia el cielo, hay una pequeña puerta, estrecha, que da directo al infierno. Justo al lado. Justo al lado. Este estuvo tan cerca, vio a Cristo, escuchó sus enseñanzas, vio milagros, escuchó el más poderoso de los sermones. Su corazón era duro y él estaba consciente de aquello y nunca buscó el arrepentimiento. ¿Usted ha conocido a alguien así? ¿Ha conocido a alguien así que ha andado, que ha caminado, que parecía cristiano? Porque aquí debemos dejar bien claro, hermanos, que Judas nunca fue cristiano. Nunca fue. Porque alguien podría decir, no, pues Judas recibió poder del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento también tenemos otros casos de gente impía que recibió la influencia del Espíritu Santo para cumplir una determinada misión. Balaam, Saúl. Dice la Biblia que Saúl profetizó, andaba con los profetas. Y ese hombre nunca fue convertido. No es que él predicaba, no es que él enseñaba, no es que abrió iglesias en el sur de Chile. Obras, nada más que obras. Pero la esencia no la tenía. Entonces, en primer lugar, Judas nos enseña cómo una persona puede ir tan lejos, andar con los santos, conocer la sana doctrina y terminar perdido, condenado. En segundo lugar, Judas nos habla lo que puede hacer el amor al dinero. Porque esto es lo que estaba por detrás de todo. Judas ya había dado señales que a él le gustaba el dinero. Y el dinero era su Dios. Vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Esa fue la causa de la traición. Él no era honesto en la administración del dinero, porque él era el tesorero del grupo. Él no era honesto. Él siempre, dice la Biblia, que él extraía parte de los valores para beneficio propio. Augusto Nicodemos comenta este texto y dice así: cuando Jesús le dio el bocado, le dio el pan, y él tomó el pan y él lo puso en su boca y se lo comió, dice el texto que Satanás entró en él. Entonces Augusto Nicodemos dice así: fíjese, cuando el diablo entró en Judas, Judas no se cayó al suelo y empezó a convulsionar. El diablo entró en él. Él se levantó rápido y fue a ganar dinero. Este mal terrible que seduce a los hombres. ¿Está mal ganar dinero? Obvio que no. Pero Él jamás debe ser nuestro Dios. Jamás debe ser nuestro Señor. Riley nuevamente dice que el dinero es un excelente siervo, pero un pésimo Señor. Cuando el dinero se torna el Señor de la vida, estamos en problemas. El cristiano debe tener más temor a quedarse rico que a ser pobre. Y hay duras advertencias en la Biblia, duras advertencias con embriagarse por el amor al dinero. Hay innumerable cantidad de avisos. Cuidado. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el apóstol Pablo le da bastante fuerte a eso. Pero no encontramos exhortaciones fuertes, severas, para aquellos que son pobres. Porque el dinero tiene el poder
de cambiar el carácter de una persona. Incluso algunos ya hablan diferente, caminan diferente, se visten de una manera diferente, se imponen. Y es una cosa que nosotros debemos tener bastante cuidado. Y las personas que tienen amor al dinero no son solamente personas que pueden tener bienes materiales. A veces hay pobres, muy pobres, que aman el dinero y viven amargados y frustrados porque no tienen. Y sueñan y cantan aquella canción: ah, si yo fuera rico, ah, si fuera rico, viru, 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 viru. Esa antigua canción: ah, si yo fuera rico, ah, si yo tuviese dinero. En vez de pensar: ah, si yo tuviese un corazón santo, ah, si yo fuese humilde, ah, si yo fuese realmente espiritual, ah, si yo realmente conociera profundamente a Cristo. En tercer lugar, Judas nos enseña que el hombre que no ha nacido de nuevo, al hombre que no ha nacido de nuevo, no le sirve de nada estar rodeado de un ambiente sano. Judas nos enseña eso, que no sirve de nada que nosotros estemos rodeados de hermanos, rodeados de apóstoles, rodeados de discípulos, si mi corazón no ha sido convertido, si mi corazón no ha sido regenerado. Él estaba en qué mejor ambiente, en qué mejor ambiente pudo estar Judas. Sin embargo, no le sirvió de nada, no obtuvo ningún provecho. Hay personas que gozan de tremendos privilegios espirituales, pero no obtienen ningún beneficio. Nos dice Lucas: acordaos de la mujer de Lot. Era sobrina política del padre de la fe. Su esposo, su marido, Lot, nos informa Pedro en sus cartas que él era piadoso y que Lot afligía su alma por el pecado de Sodoma y de Gomorra. Pero eso no afectó en nada a su mujer. Y cuando el ángel dijo: corran y no miren para atrás, pero ella dijo: pero yo tengo a mi comadre y a mi compadre en Sodoma, no los puedo dejar. Y se da la media vuelta y se convierte en una estatua de sal. No le sirvió de nada haber tenido contacto con el padre de la fe, con el amigo de Dios, con su propio marido, Lot, el piadoso. Terminó perdida. ¿Y qué decir de los hijos de Job? ¿Y qué decir de los dos hijos de Samuel? Samuel, juez, profeta, piadoso, varón extraordinario en Israel, pero sus dos hijos eran impíos. Y esto nos hace recordar que la gracia de Dios no pasa de padres para hijos. No es porque usted es cristiano, su hijo lo va a hacer también. La salvación es algo absolutamente personal. A veces le he preguntado a algunas personas: bueno, hermana, ¿su hijo es cristiano o no? Porque debemos decirlo que algunos en la iglesia están sancochados. ¿Sabe qué es lo que significa eso, no? Cuando una carne está sancochada, no está ni cocida y tampoco se puede decir que está cruda. Está sancochado. Entonces una vez se pregunta: hermano, bueno, ¿y su hijo? ¿En qué situación está? La respuesta que uno generalmente encuentra, y las hermanas dicen: no, mis hijos fueron criados en la iglesia, en la escuela dominical, se saben los catecismos, se saben todo. Ellos conocen al Señor, pero no les sirven. La hermana está peor que los hijos, porque ella debía decir: mis hijos no han nacido de nuevo aún. Mis hijos no han sido convertidos.
Nosotros con la hermana Janet tuvimos 3 hijos. 3 hijos. Yo como pastor dije, los voy a bautizar solo cuando den evidencias de una conversión. Mi hija mayor, a los 18 años, dejó de acompañarnos a la iglesia, hasta hoy. Pero ella no fue bautizada. De repente tenemos esta sensación de que no es que mi hijo está en la iglesia, está con los hermanos, anda con los jóvenes para arriba y para abajo. Como que eso fuese señal de que tiene comunión con Dios. Judas andaba con los discípulos para arriba y para abajo. Su corazón nunca había sido tocado. Nunca él se arrepintió de sus pecados. Algunos dicen, principalmente la ideología actual, que es el medio el que hace al hombre. Y es por eso que los hermanos que practican el homeschooling deben estar conscientes de esto. No, yo no envío a mi hijo a la escuela para que no se contamine. Hermano, su hijo nació pecador. Él es pecador. Y aunque usted lo eduque en una isla, solo, él es rebelde. Él nació con la mancha del pecado. Entonces algunos piensan así, no, es que el ambiente es el que forma al hombre. Si el ambiente formase y afectase al hombre, Judas habría sido cristiano. Porque ¿qué mejor ambiente que Jesús? ¿Qué mejor ambiente que los discípulos? Pero eso no cambió en nada su realidad. Le hago una pregunta. 2. ¿Dónde cayó Satanás? Cuando se rebeló contra Dios, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? En el cielo. ¿Qué mejor ambiente? No lo afectó. ¿Dónde cayó Adán y Eva? En el Edén. Dios estaba allí y ellos cayeron igual. El problema del ser humano viene por dentro. Está en el corazón, en el ámago del alma. De tal forma que si el hombre no nace de nuevo, aunque tenga toda la comunión que tenga con los hijos de Dios, eso no va a cambiar en nada. Al contrario, incluso estos se pueden iludir. Mis mejores amigos están en la iglesia. Bueno, eso tal vez te ayude a no fumar marihuana o a consumir alcohol. Pero nosotros no somos mejores. ¿Por qué no hacemos esas cosas? Hay pecadores, lo que nosotros o los puritanos le llamaban, hay buenos pecadores. Hay malos pecadores y hay buenos pecadores. Un buen pecador es aquel que es moralmente correcto. Dice que va a pagar y paga en la fecha y paga antes. Es un hombre agradecido, es educado, es gentil. Y alguien podría decir, wow, ese joven es muy gentil. Parece que la gracia está brillando en él. No confunda gracia con educación. Un pecador puede ser muy educado, pero si su corazón no ha sido transformado, es un rebelde. Nuevamente consulto a Riley en este texto y él comenta lo siguiente: el conocimiento, los dones, la profesión, los privilegios, el ser miembro de una iglesia sana, la capacidad de predicar, el hablar del evangelio, no sirven de nada si nuestros corazones no han sido convertidos. O nosotros no hemos visto algunos que han predicado y hoy ¿dónde están? ¿Dónde están? Apostataron de la fe. En cuarto lugar, Judas nos enseña que en todo grupo de personas siempre va a haber alguien que va a atornillar al revés. No, es que eso solo ocurre entre pentecostales. Divisiones solo ocurren entre pentecostales. No porque no tienen sana doctrina. No porque a ellos los toma el espíritu y ocurre ese caos. Es por eso que ellos no tienen doctrina.
Pero nosotros tenemos doctrina. Nosotros tenemos doctrina. Hemos tenido problemas en Coronel. Disciplina. Ahora recientemente hemos tenido problemas en Concepción. Sana doctrina. Es que hay que seguir el ejemplo y el modelo de Sugel Michelin. Se han dividido 2 veces. Jesús eligió a Judas a sabiendas. Dice el texto de Lucas que él pasó toda aquella noche orando. Y después él bajó y los eligió a los 12 para que estuvieran con él y tuvieran comunión con él. Pero Jesús, con la elección de Judas, no es que Jesús se equivocó. Jesús levanta este recordatorio, esta enseñanza. En la iglesia a veces vamos a tener 1, 2 o 3 que se pueden dar vuelta a la chaqueta. Y generalmente pueden ser personas que se sentaban a nuestra mesa. Porque eso duele. Jesús no se equivocó en haberlo elegido como apóstol. Esta es la enseñanza para nosotros. Confiemos en el Señor. Tengamos nuestros ojos puestos en Él y no en los hombres. Porque los hombres fallan, tropiezan, caen, se equivocan. Si el pastor cae, yo también caigo. Si el pastor se va de la iglesia, yo también me voy con él. Nosotros somos seguidores entonces ¿de quién? ¿Somos discípulos de quién? ¿Del pastor o de Cristo? Si algún hermano se enchueca, ahí está la puerta. No haga problemas en la iglesia local. Y los maduros no tienen por qué levantarse y acompañarlo. Porque nosotros no estamos aquí por causa de gente, por causa de personas, para crear una red de amistades. La iglesia no es para eso. Es para que nosotros conozcamos a Dios y vivamos para su gloria. Ya nos vamos acercando al fin. Una quinta lección que nosotros podemos aprender de Judas es que él nos enseña que nuestro corazón es malo y que necesitamos estar constantemente vigilando nuestro corazón para no darle espacio al diablo. Porque dice Pedro que Satanás, el diablo, anda como conejo, ¿no? Que da ganas de tomarlo aquí en los brazos, a pesar que es un bicho inmundo. Es primo hermano del ratón. Es un roedor. Pero nosotros lo encontramos tierno. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero la Biblia nos dice que anda como conejo. Anda como león, buscando a quien devorar. Y si usted le da brecha, el diablo entra con todo. El diablo entra con todo. Y puede destruir una familia. Por lo mismo, nosotros debemos examinar nuestro corazón. Colocar todas las atenciones debidas para que el matrimonio funcione bien, no sea algo de fachada. Y no de que ahora yo estoy cansado de estar casado con la misma mujer. Y como todos los demás cambian afuera y en las redes sociales muestran que son felices con el tercer matrimonio, yo igual, pero yo haría un segundo nomás. Y ahí me calmo. Nuestro corazón es corrupto. Nuestro corazón es malo y nosotros debemos mortificar nuestro pecado todos los días, porque el pecado es como la barba de uno. Yo hoy en la mañana me afeité. Cuando llegue de vuelta a San Pedro, ya tengo el rostro tieso. Tieso, el pelo sale y mañana me raspo de nuevo y de noche ya estoy de nuevo. El pecado es así. No podemos decir, esta semana una intensa hora de oración me va a durar toda la semana. O usted se junta, no sé, a un buen almuerzo, un buen asado, y ese almuerzo le va a dar para toda la semana.
Le va a dar para toda la semana, ¿no? Así también podemos tener una profunda comunión con Dios aquí hoy. Pero mañana ya está el vacío. El pecado ya está nuevamente trabajando en nosotros y debemos mortificarlo para que en primer lugar tengamos paz nosotros, porque es glorioso tener un encuentro con Dios diariamente y después exhala el perfume en la casa, porque quien ora no pelea y quien pelea no ora. El pecado acecha constantemente y Judas no tuvo ningún cuidado, nunca cortó el pasto, nunca. Así también nosotros debemos tener todo el cuidado. Por eso que el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros, porque nosotros cambiamos el texto, ¿no? Nosotros decimos, examinaos o examinad a los hermanos. Y ahí estamos examinando a los hermanos. ¿Ah? El texto no dice que debemos examinar a los otros. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Cómo estamos en la oración? ¿Cómo estamos en la oración? ¿Cómo estamos en la lectura de la palabra? A medio de morir saltando. ¿Qué libro está leyendo? ¿A quién ha traído a Cristo? ¿Cómo está la fidelidad económica con Dios? Porque esta cosa no es de, la iglesia, lindo, maravilloso. También hay que ponerse. También hay que contribuir. ¿Cómo está mi relación con mis hermanos en Cristo? Examinaos a vosotros mismos. Y debemos ahí darle un fuerte combate a nuestra pecaminosidad. Dice el texto, cuando el diablo entró en él, qué terrible, no puede haber nada más terrible que el diablo entre en persona en un ser humano. El diablo entró en él, no se puso a tiritar ni a convulsionar, se levantó, salió a buscar mis 30 monedas de plata. Esto vale este hombre para Judas. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Salió de ese lugar donde había luz, se fue a la oscuridad. Y en esa noche murió en oscuridad y pasó a la oscuridad eterna. Qué trágico, qué terrible es haber estado tan cerca y haber terminado tan lejos. Yo creo, a la luz de la palabra, que en el infierno van a haber grados de castigos. ¿Usted sabía que no es cosa superficial venir a una iglesia y no reaccionar ante la palabra? Porque usted no puede ser juzgado si usted no nace de nuevo y se pierde. Usted no va a ser juzgado como un indio que nunca escuchó hablar de Cristo. Esos también están perdidos. Recibirán menos azotes. Pero ¿cuántos azotes van a recibir aquellos que estaban todos los domingos escuchando la palabra y entraba y salía? Y escuchaba la palabra y decía, ¡uy, qué palabra bendita! Una bendición la palabra, pero qué pena que el hermano no vino hoy. Que la palabra era para ese hermano y era para este otro hermano. Nunca es para mí, nunca. Estos van a recibir más azotes, porque la condenación final va a depender del grado de luz que recibió cada uno. Hermanos, estar en la iglesia verdadera del Señor es algo serio. Allí entraron 2 personas, un matrimonio, que vendieron un campo y trajeron el dinero, pero le cortaron la cola. Y dijeron que esa era la totalidad. Y allí estaba Pedro.
Y Pedro, movido por el Espíritu Santo, dijo, ¿quién? El campo no era tuyo. ¿Por qué retuviste lo que era tuyo? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Y allí cayó Ananías. Horas después cayó Zafira. ¿Se imagina usted, hermano, pertenecer a una iglesia así? ¿Ah? Cuando nosotros decimos, Señor, visita tu iglesia, llénanos con tu espíritu, que tu palabra penetre fuertemente en nosotros. ¿Usted sabe que Dios aquí se podría manifestar? Y Arcis Sproul dice lo siguiente: gracias a Dios que no se manifiesta hoy como lo hacía en la Biblia, porque de lo contrario, ¿cuántos estaríamos vivos? ¿Cuántos quedarían? Capaz que quedase la viuda, la mujer que nadie da nada por ella, pero que en su alma y en su corazón aman a Dios profundamente. Termino con una siguiente ilustración que me llama muchísimo la atención. John Bunyan relata el encuentro de intérprete con cristiano. Cuando cristiano se le cayó el fardo en la cruz, pero llegó intérprete allí y lo tomó por la mano y le enseñó algunas cosas. Pero me llama la atención la siguiente ilustración. Dice que tomó a cristiano, intérprete, tomó a cristiano por la mano y lo lleva a un lugar. Y de repente cristiano mira hacia allá y ve que hay una cárcel con barrotes gruesos. Y esa cárcel está oscura, muy oscura. Y hay un hombre que está preso. Y su mirada es triste. Y tiene desespero. Cristiano le pregunta a intérprete, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Intérprete le dice, él mismo te lo va a decir. Cristiano se acerca el nombre que le pone Bunyan, al enjaulado, y le dice, amigo, ¿cómo llegaste ahí? ¿Por qué estás ahí? En tremenda oscuridad y en profunda tristeza. Y el enjaulado dice, yo oí el Evangelio, yo serví a Dios, pero yo fui rebelde, yo me rebelé contra Dios, yo me alejé de Dios, yo amé al pecado y nunca me arrepentí. Y Dios mismo me ha encadenado en esta cárcel, de la cual no puedo salir. Yo cuando leí esa figura, solo me acordé de Judas. Alguien que oyó, alguien que vio, alguien que tuvo comunión con los discípulos, pero su corazón nunca fue convertido. Enjaulado termina sus palabras a Cristiano y le dice, en otro tiempo hice profesión como cristiano y prosperaba y crecía a mis propios ojos, pero ahora soy una criatura en desesperación, encerrado en esta jaula de hierro y no puedo salir nunca más de ella. Hoy el Evangelio está siendo predicado por medio de Cristo a todos nosotros. Solo Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? Tú puedes ser bautizado, tú puedes decir que eres reformado, el diablo también es reformado. La pregunta es, ¿tú has nacido de nuevo? ¿Tu corazón cambió? ¿En qué tú ocupas tus pensamientos de noche? ¿Cuál es lo que llama tu alma? ¿Qué es lo que hace hervir tu sangre? ¿Es un partido de fútbol? Porque hay algunos que aquí no son capaces de levantar las manos cuando cantan, pero no sea el Colo, o la U, o la selección, son otros. Pero cuando se trata de Dios, hay descuido. Yo termino haciendo las siguientes preguntas, hermanos. El dinero
¿Es tu siervo o tu señor? ¿Cuál es la relación que usted tiene con el dinero? ¿Es su siervo o es su señor? Usted ya abrazó, otra pregunta, ¿usted ya abrazó la sana doctrina? ¡Qué bien! ¿Ya está bautizado? ¡Qué bien! ¿Ya es miembro de una iglesia? Muy bien. Pero ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Que algunos piensan que porque se sometieron al bautismo ya tienen como una seguridad de que ya andan medio cerca del cielo. ¿Cuánta gente va a estar en el infierno bautizada? Y con los 5 puntos del calvinismo, recitándolos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús tu todo, tu alma, tu vida? ¿Darías tu vida por Él? ¿Renunciarías a todas tus perlas y joyas con tal de obtenerlo a Él? Porque finalmente eso es el Evangelio. El Evangelio no es activismo religioso. El Evangelio no se compone de ir a una iglesia y hacer parte de una iglesia. Obviamente que es necesario. Pero el Evangelio, el centro del Evangelio es tener comunión con Cristo Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. ¿Lo conocemos a Él? ¿Lo amamos a Él? Anhelamos conocerlo más, sabiendo nosotros que mientras más lo conocemos, más grados de paz y gozo tenemos, aunque no tengamos que comer. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo, si tenemos su mirada sobre nosotros, si tenemos su mano sobre nosotros, no importa si nos fuimos a la universidad, no importa si los hombres nos patean, nos desechan, no importa que nuestros padres nos den la espalda, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Es por eso que a un cristiano le roza la crítica. ¡Ay, se cambió de iglesia! Ahora se considera santo. Eso a mí, yo estoy preocupado con Cristo, en conocerlo, en amarlo, en vivir para Él, en agradarle a Él en todo. Judas murió sin arrepentimiento. ¿Y nosotros? ¿Ya se arrepintió de sus pecados? Porque nuestros pecados no son cosa poca. Miremos hacia atrás. ¿Cuántos días? Si tuviéramos una goma, ¿cuántos días podríamos sacar de nuestro calendario? Estos años quisiera borrarlos de mi vida, porque fui rebelde. Pero se arrepintió. Se arrepintió. Si se arrepintió, borrón y cuenta nueva. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Aquellos que creen en Cristo Jesús. Y si el diablo viene a ensuciarnos, ay, ahora estamos con las manos ahí levantadas, y el diablo dice así, si los hermanos supieran, ¡qué canalla! ¿Qué clase de canalla eres si los hermanos supieran? Pues también dígale, yo fui, pero no soy más. Y todos esos pecados que tú me estás apuntando son verdad, pero te olvidaste de algo. Todos fueron lavados en la sangre del Cordero. Hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya nos arrepentimos de nuestros pecados. Padre Santo, gracias por poder meditar en tu palabra. Que el Espíritu Santo la pueda aplicar a nuestras vidas. Señor, tú nos conoces a todos aquí. Nadie es ajeno a tu conocimiento. Te pedimos que nos transformes, que nos cambies, que hagas en nosotros la obra de la salvación completa. Señor, transforma a nuestros hijos, transforma a nuestras familias. No estamos satisfechos solo en tener a nuestros hijos en la iglesia.
Queremos verlos a tus pies. Queremos verlos convertidos. Queremos verlos leyendo la palabra. Queremos que puedan arder en devoción por la gloria de Dios. Señor, transforma nuestros hogares, al esposo, a la esposa, a todo aquel que da señales de frialdad, Señor. Cambia nuestros corazones para que nosotros podamos en esta vida vivir para la gloria de tu nombre. Pedimos tu bendición sobre tu palabra, en el nombre santo de Jesús. Amén.